Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Nos encontramos en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en torno a la semana de celebración de los 80 años de esta, y justamente en dialogando en los temas de seguridad social, hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Manuel Ordorica, quien justamente fue mi mentor en estas enseñanzas de la demografía, y que justamente en establecer este derecho a la seguridad social dentro de las prestaciones en todas las partes que existen en la trayectoria de vida, pues encontramos un tema relevante que tiene que ver con las personas adultas mayores y justamente con lo que tiene que ver con el tema de pensiones. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, me da mucho gusto estar aquí con ustedes en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que ahora pues estamos festejando sus 80 años, y como demógrafo me doy cuenta de que ya pasó la esperanza de vida al nacer en nuestro país, que pasó una etapa muy importante. Justamente como lo ha señalado, un tema tan relevante, un indicador como es la esperanza de vida, que nosotros muchas de las veces le damos la interpretación de que tenemos una esperanza de 75 años al nacimiento, pero justamente quisiéramos que nos contara un poco cuáles son las implicaciones o el papel que la demografía juega en interpretar estas transformaciones demográficas. Me parece muy importante señalar que es la esperanza de vida al nacer y lo que llaman la tasa global de fecundidad son dos elementos importantes. La esperanza de vida al nacer es el número medio de años que se espera viva un recién nacido, y la tasa global de fecundidad es el número de hijos que tiene en promedio una mujer durante todo su periodo fértil. Es muy importante porque, por ejemplo, ahora tenemos nosotros una esperanza de vida de 75 años. Digamos, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, y luego ya en el siglo XX tenemos una esperanza de vida de 25 años. Esa esperanza de vida de 25 años pasó en un siglo a 75 años. O sea, en un siglo se multiplicó por 3 la esperanza de vida. Eso fue notable desde el punto de vista de, digamos, de la longevidad de los seres humanos, y en particular el caso de México. Entonces, ese es un elemento. Antes, cuando se hablaba de vejez, uno comentaba, no, pues es que ya llegó a los 50, ya era una persona vieja, pero es que la esperanza de vida apenas llegaba por ahí a los 50 años. Ahora ya estamos en 75, 76 años, y pues todavía estamos, digamos, por debajo de lo que ocurre en ciertos países como, por ejemplo, los países asiáticos, Japón, que tienen una de las esperanzas de vida más elevadas del mundo, que ya superan los 80 años. Entonces, pues es un elemento importante porque pues todo ha hecho cambiar, por ejemplo, cosas que tienen que ver con la edad, digamos, de jubilación. Tenemos una edad de jubilación de 65 años, cuando teníamos una esperanza de vida inferior a esa cifra, y ahora seguimos teniendo digamos, la misma edad de jubilación, pero ya tenemos una esperanza de vida de 75 años. Y bueno, y algo que estamos observando es que continúa creciendo la esperanza de vida, y bueno, hay seres humanos que han llegado a cifras, digamos, de vida de alrededor de 122 años. Hay una persona que se llama, más bien se llamaba Jean Calment, que vivió 122 años, y un día le preguntaban a la señora, oye, ¿cómo es que vivió tanto? Dice, se lo debo a 3 cosas: a mi aceite de oliva todos los días, a mi jerez todos los días, y a mi chocolate todos los días. Y es algo que de alguna manera cada vez que vemos esas cifras de longevidad, vemos que van aumentando. O sea, lo importante es que viva uno, digamos, con salud. Ese por un lado, y por el otro lado tenemos la fecundidad, ¿no?, que afecta también todo lo que tiene que ver con las pensiones. Empezamos teniendo una tasa global de fecundidad de alrededor de 3.5, que quiere decir una tasa global de fecundidad de 3.5 por ahí, como a mediados de
de los años 70 y digamos en algún momento llegamos a tener 7 hijos en promedio y hasta más, había familias que tenían muchos hijos. Entonces eso ha sido muy importante porque vemos cómo se ha transformado eso significativamente. Ahora estamos en el nivel de reemplazo. El nivel de reemplazo son 2.1, así dicen los demógrafos, que un hombre sustituye a su papá y una niña, mujer, sustituye a su mamá. Es el reemplazo, es cuando ya no crecen. Pero hay muchos países que tienen un crecimiento, digamos, por debajo del reemplazo, como muchos de los países europeos. ¿Qué pasa? Que digamos, no hay mucha población, digamos, en las edades jóvenes. Hay un crecimiento en las edades avanzadas, un envejecimiento muy rápido de la población, y eso genera problemas importantes desde el punto de vista de las pensiones. Eso nos está pasando a nosotros, una fecundidad muy baja ya y una esperanza de vida muy alta. Entonces pues vamos a tener que ver cómo hacemos para hacer digamos un sistema de pensiones que llegue a toda la población y que considere todos este tipo de elementos cambiantes, ¿no?, de la demografía. Ok, muy interesante justamente esto que nos cuentas sobre cómo es que las estructuras poblacionales a lo largo del tiempo se van transformando por los dos componentes que señala, lo que tiene que ver con la fecundidad y con ese aumento de la esperanza de vida. Es indudable que para la humanidad ha sido un logro quienes estamos respirando en este momento, los cerca de 8,000 millones de almas que estamos en este momento en el planeta. El lograr esperanzas de vida las más altas que han existido en la humanidad es algo que hay que festejar, pero justamente con estos cambios en la estructura demográfica, con el tema de las proyecciones de población, me gustaría que nos diera, bajo la experiencia que usted ha tenido, cuáles son las implicaciones de calibrar esos modelos con ciertos cortes, ¿no? Porque pareciera que cuando diseñaron en algunos países los sistemas de pensiones hace medio siglo, pareciera que eran funcionales, pero en la actualidad implican retos, ¿no? Sí. De alguna manera, en México, a mediados de los años 70, quizá en la mitad del primer quinquenio de los años 70, se dieron algunos cambios importantes desde el punto de vista, digamos, de la política de población del país. Durante muchos años, nosotros teníamos una política de gobernar es poblar. Eso ocurría porque pues teníamos un crecimiento lento de la población, porque teníamos una mortalidad, digamos, alta, muy alta, una fecundidad también, digamos, reducida por la mortalidad infantil que se presentaba, y eso hacía que el crecimiento fuera lento, y eso de alguna manera tuvo muchos efectos, digamos, en la historia. Uno de ellos es, por ejemplo, si uno ve la población que tenía Estados Unidos y que tenía México, digamos, en 1800, era muy parecida, como de 5 millones. Si luego lo vemos en 1837, cuando en la guerra con Estados Unidos, pues México tiene 7 millones y ya Estados Unidos tiene más del doble que México. Eso hace que un elemento muy importante, digamos, de lo ocurrido en términos de la historia de México, tiene que ver con la demografía, con la población. Nosotros hemos tenido, digamos, una concentración de la población muy elevada en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Y siempre como que lo dejamos eso de lado. Ahí, en esos años, se viene un cambio, esto que comentabas de calibrar. Se vio que México, en las proyecciones de población, México tenía una población en 1970 de 50 millones de habitantes, y en 1950, 20 años antes, tenía 25. O sea, pasó de 25 a 50 en 20 años. Luego de 1970 a 90, si hubiera seguido así, hubiera pasado de 50 a 100, y luego de 1990 a 2010 sería 200. Son las proyecciones de población, pues de alguna manera, lo estoy comentando de manera muy... Cada 20 años se duplicaba la población. Entonces íbamos a hacer,
se estimaba como 150 millones de habitantes en el año 2000. Eso sirvió. Esas proyecciones sirvieron para que México adoptara una política de población diferente. Entonces cambiamos de gobernar es poblar a la familia pequeña vive mejor. Sin embargo, regresando a las pensiones, ¿no? El problema, muchas de las personas que en este momento tienen más de 65 años, pues nacieron hace 65 años y más, cuando la natalidad todavía era muy elevada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la población de 65 años y más sigue creciendo muy rápidamente. Por eso comentaba yo, digamos al principio, de que la población de 65 años y más se va a multiplicar por 3 en los próximos 30 años. Eso ya nos da una idea de que el tema de las pensiones va a ser un tema muy complicado, pues que se ha discutido en este tipo de reuniones sobre pensiones y la sustentabilidad, ¿verdad? Sí, efectivamente, muchas gracias. Este panorama que nos muestra justamente de la previsión que tiene desde el aspecto científico, la propia demografía, el poder prever los escenarios si no se hace una modificación en el corto plazo. Yo siempre justamente que comento sobre los temas demográficos digo, bueno, es una herramienta que nos permite una ventana de calibrar modelos, de predecir, porque afortunadamente las variables demográficas no cambian tan inmediata, o sea, es decir, si nosotros vemos que la fecundidad se está reduciendo, es un proceso que lleva, digamos, cierto tiempo. Entonces, en esta elite nos gustaría que nos comentara un poco la importancia de muchas veces que se le da a interpretar al dato absoluto y lo que siempre decimos los demógrafos, de ver la estructura y de ver la distribución por sexo. Es decir, hablamos de que se está duplicando la población, pero ¿cuáles son las implicaciones de que esa población se esté duplicando con cambios en la estructura demográfica, sobre todo para el tema que es el reto de pensiones? Sí, muy importante la pregunta. El hecho de que la población de 65 años y más tenga un crecimiento muy elevado, esto pues nos lleva inmediatamente a observar qué efecto puede tener en particular en el tema de las pensiones. Pero si luego vemos y analizamos, por ejemplo, qué va a ocurrir por sexo, pues nos damos cuenta de otro elemento muy importante, que la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la esperanza de vida de los hombres. En realidad el sexo fuerte en este mundo es la mujer desde el punto de vista demográfico. Viven como 5 años más que los hombres. Pero eso, ¿qué tiene que ver con todo lo que estamos discutiendo? Pues que va a haber muchas mujeres que si no tienen seguridad social, que si no tienen pensiones, ¿qué es lo que va a ocurrir con ellas? Pues que van a vivir solas, porque su pareja, no, pues ya está vivo, van a vivir, digamos, en una situación de pobreza, porque no tuvieron, ¿no? Y de enfermedad. Entonces, es muy importante que, digamos, ese es un dato que da la demografía. Entonces, es muy importante que toda la seguridad social alrededor de las mujeres tiene que ser un centro de acción, las mujeres en ese sentido. Y luego, pues, vemos, hemos visto, por ejemplo, en el caso de la pandemia, vimos cómo pues, ciertas enfermedades, ¿no? Pues, ya las conocemos, todas las comorbilidades de las que se han mencionado, cómo han tenido un efecto precisamente sobre la mortalidad en las edades avanzadas, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro elemento que está ligado a la salud con la demografía. Entonces, pues, digamos, la demografía de alguna manera nos ayuda a explicar lo que ocurre, lo que puede llegar a ocurrir, nos da todos los elementos y tenemos la oportunidad de, si no nos conviene, poder transformarlo, que eso es lo que ocurrió precisamente con las proyecciones de población. Nadie las creía. Es como una cosa que en el caso de el que inventó el ajedrez, que lo comento mucho con mis alumnos, el que inventó el ajedrez, Sisa, pues se lo llevó a su rey, y el rey, que pues era una persona
muy amable, pero había perdido a un hijo, estaba muy triste. Entonces lo que hizo el Sisa fue llevar el ajedrez, enseñarle a jugar y todo, y entonces ya, pues de alguna manera cambió la idea del rey, ya no estaba tan triste por lo que le había ocurrido. Entonces luego le dice el rey, dime qué es lo que quieres, dime tú lo que tú deseas. Y le dijo, no quiero nada. Entonces le dice, sí, claro que sí, me vas a pedir alguna cosa. Y entonces le dice, bueno, está bien, un grano de trigo en el primer cuadro, 2 en el segundo, 4 en el tercero, 8, 16, 32, 64, así hasta llegar al 64. Y el rey se quedó asombrado y dijo, no, tampoco me pides, ahí tendrás tus sacos de trigo. Y bueno, lo que pasa es que al día siguiente los matemáticos del reino vieron que eran 18.4 trillones de granos de trigo que nunca se habían producido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces hay cosas que a nosotros nos cuesta trabajo entender. El tema demográfico nos cuesta trabajo entender. Si yo recuerdo unas proyecciones de población de Víctor Urquidi, que iban duplicándose la población cada 20 años y al final llega como a 1.800 millones de habitantes en el 2100. Entonces cuando ve uno de esos datos dice, no, eso no es posible. No es posible, pero siguiendo esa ruta, ese camino, así pasaba. Entonces, la demografía hay que verla no como números así, como dicen, números fríos. Hay que darles una idea para qué nos sirven y lo podemos utilizar para muchas cosas en la actualidad. Ahora, por ejemplo, muchas cosas que se están haciendo de proyecciones de población, pues utiliza los censos, las estadísticas vitales, todos los registros administrativos, pero ahora estamos utilizando los drones, los satélites. Hay satélites que pasan alrededor de cada 16 días por el mismo lugar, muchas veces. Entonces va uno viendo cómo se va ampliando cómo se van ampliando las luces. Entonces uno tiene una idea de cómo va creciendo una ciudad. Entonces ya pues tiene uno, además del censo, de las estadísticas vitales, pues la idea de lo que ocurre en el suelo. Entonces hay muchas cosas que se ven, todo lo que están analizando los jóvenes y los no tan jóvenes alrededor del manejo de los tweets, de las palabras, ¿no? Pues hay muchas cosas nuevas que hay que aprovechar, que no nos imaginamos, pero que son elementos nuevos que hay que tomar en cuenta para la futura planeación. Muy bien. Justamente creo que uno de los papeles de la demografía pues es ponernos creativos, sobre todo cuando no tenemos ese dato que lo encontraríamos como quisiéramos. Justamente pues es esta evolución en conseguir esta información, ¿no? Pues agradecemos muchísimo al doctor Manuel Ordorica, quien es profesor investigador del Colegio de México. Un honor que nos acompañe y comparta con nosotros un momentito sobre el papel de la demografía en temas de seguridad social, en torno a la celebración de los 80 aniversarios de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes.